Imaginen el horror. Cuerpos arrojados desde aviones al mar, en plena noche. Esto no es ficción. Son los vuelos de la muerte, una táctica de exterminio y desaparición forzada implementada por agentes del Estado mexicano durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. No fueron errores aislados, sino una práctica sistemática, diseñada para aniquilar opositores, activistas, y a cualquier etiquetado como sospechoso, buscando borrar todo rastro de su existencia y sembrar el terror. Para entender esta brutalidad, debemos viajar a la Guerra Sucia mexicana, un periodo oscuro entre finales de los años 60 y principios de los 80. El gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, enfrentó movimientos sociales, estudiantiles y guerrilleros con una represión clandestina y violencia extralegal masiva. El llamado Plan Telaraña marcó un punto de inflexión hacia una persecución sistemática y homicida. El Estado se convirtió en el principal perpetrador, no por excesos, sino por una estrategia deliberada para aniquilar cualquier oposición. Paradójicamente, mientras esto ocurría, México abría sus puertas a refugiados de dictaduras de otros países latinoamericanos, manteniendo una fachada democrática internacional mientras ejercía un férreo control interno. Los vuelos de la muerte fueron la manifestación más extrema de esta violencia estatal. Se realizaron de manera sistemática, por lo menos durante 6 años en la década de los 70, aunque algunos testimonios extienden este periodo hasta 1981. El modus operandi era escalofriantemente meticuloso. Frecuentemente, las víctimas eran ejecutadas antes, a menudo con un tiro en la nuca, método atribuido al general Arturo Acosta Chaparro. Para evitar rastros de sangre, se les colocaban bolsas de nylon sobre la cabeza. Luego, los cadáveres eran introducidos en costales de lona con piedras para asegurar su hundimiento. Estos sacos se transportaban en carretillas hasta aeronaves, como los aviones Araba de fabricación israelí o helicópteros. Se retiraba la puerta lateral de los aviones y se ponían lonas en el piso. Los vuelos eran de madrugada, adentrándose en el mar, donde se reducía la velocidad y altitud para arrojar los cuerpos. Hay testimonios que sugieren que algunas víctimas fueron arrojadas aún con vida. Después, se limpiaban las aeronaves. La base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, fue un centro neurálgico, funcionando incluso como centro clandestino de detención. Los cuerpos eran arrojados predominantemente en el Océano Pacífico. El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico identificó 2 etapas. La primera, entre 1971 y 1974, con lanzamientos desde helicópteros, principalmente en Guerrero, de forma menos centralizada. La segunda, de 1974 a 1981, se transformó en una práctica sistemática, operada por un grupo especial de coordinación interinstitucional llamado Grupo Informativo de Inteligencia, OGI, utilizando aviones Araba y consolidando la base de Pie de la Cuesta. Las víctimas fueron activistas, líderes sociales, estudiantes, maestros, campesinos. Aunque Guerrero fue un epicentro, la represión afectó a personas de todo el país. Un hito fue el descubrimiento de una lista con 183 nombres, presuntamente arrojados al mar en 1974. Esta lista, entregada a la defensora de derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, incluye nombres, alias y lugares de captura. Muchos coinciden con registros de desaparecidos. Pero esta lista es solo una ventana, el número real podría ser mucho mayor. Nombres como Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, aparecen en la lista, contradiciendo la versión oficial de su muerte en un enfrentamiento. Rosendo Radilla Pacheco, activista de Guerrero, también figura en la lista. Su caso llevó al Estado mexicano a ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alicia de los Ríos Merino, dirigente guerrillera, desaparecida en 1978, es otro caso emblemático, situando su posible destino final en Pie de la Cuesta. Las cifras totales son inciertas. La Comisión de la Verdad de Guerrero cifró en 788 los desaparecidos en ese estado, pero podrían ser más de 900. Las víctimas de los vuelos se estiman entre un centenar y más de 1.000.000. ¿Quiénes fueron los perpetradores? Principalmente el ejército mexicano, con la Fuerza Aérea Mexicana jugando un papel crucial, proporcionando aviones Araba 201 y personal.
La Dirección Federal de Seguridad, la DFS, participó en la identificación, detención y tortura. El Grupo Informativo de Inteligencia, el GII, coordinó la fase sistemática. El general Arturo Acosta Chaparro, jefe de la policía de Guerrero, es señalado como uno de los principales cerebros y ejecutores, con su revólver calibre .380 al que llamaba la espada justiciera. Francisco Quirós Hermosillo, de la DFS y fundador de la Brigada Blanca, también estuvo implicado. Las voces del abismo, los testimonios, han sido cruciales. Apolinar Ceballos, aprendiz de piloto, relató transportar bultos pesados arrojados al mar. El mecánico Manuel Echeandía confesó participar en al menos 15 viajes, cargando 120 cadáveres, y afirmó que a veces los cuerpos dentro de los sacos aún se movían, con el general Acosta Chaparro a bordo. El soldado Benito Tafoya Barrón confesó su participación en una carta. Ciro Jaimes, sobreviviente, denunció el uso del mar como cementerio particular. Maximiliano Nava Martínez, detenido con Rosendo Radilla, recordó la ominosa frase de los militares: los pescados se iban a dar un banquete. Esta oscura historia no ha terminado. La batalla por la verdad y la justicia continúa hoy. Esfuerzos como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado fracasaron. Más recientemente, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, OME, en su informe Fue el Estado, concluyó la responsabilidad estatal en estas violaciones. Otro informe del ME, Verdades Innegables, documentó las 2 etapas de los vuelos y mencionó planes operativos como la Rosa de los Vientos de la DFS. Pero el ME ha enfrentado serios obstáculos, principalmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Esta institución ha incumplido plazos para entregar documentos cruciales sobre los vuelos de la muerte, obstruyendo el pleno esclarecimiento. Esta reticencia de instituciones estatales configura una batalla profundamente asimétrica por la verdad. El Comité Eureka, liderado por Rosario Ibarra de Piedra, fue pionero, y organizaciones como Fundar, el Centro Prod y Artículo 19 continúan esta labor, incluso con reconstrucciones visuales en 3D de las operaciones en pie de la cuesta. La impunidad sigue siendo la norma. El caso del general Arturo Acosta Chaparro es emblemático. Acusado por un tribunal militar en 2002 de la desaparición de al menos 143 personas mediante los vuelos de la muerte, nunca fue condenado en firme por estos crímenes y se retiró del ejército con todos los honores. El sistema de justicia militar, en este caso, protegió a uno de sus agentes. Esta persistente negativa de la Sedena a abrir completamente sus archivos es un mecanismo activo para mantener la impunidad. Hay grupos políticos o militares que intentan que esto sea olvidado. La actuación de la Sedena, resistiéndose a la transparencia y al acceso a sus archivos históricos, sugiere un interés institucional en no remover este pasado. La impunidad histórica, donde altos mandos militares y funcionarios implicados en la guerra sucia nunca enfrentaron consecuencias reales, habla de un sistema que ha protegido a sus perpetradores. Esta cultura de opacidad y protección dentro de ciertas élites militares y políticas del pasado, y su posible continuidad en el presente, dificulta la rendición de cuentas. Olvidar estos crímenes no solo sería una afrenta a las víctimas, sino que perpetuaría las condiciones que los permitieron. No olvidar los vuelos de la muerte es un imperativo ético, social y político. Es honrar a las víctimas, reconocer el dolor de sus familias y construir garantías de no repetición. La memoria es un motor para la justicia. Conocer el pasado fortalece las instituciones democráticas. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad plena, abrir archivos, investigar y enjuiciar a los responsables, y reparar integralmente a las víctimas. Los vuelos de la muerte no deben ser olvidados, porque en su recuerdo reside la semilla de un futuro donde la dignidad humana prevalezca sobre la barbarie.